Ya está con nosotros la historiadora Lizzy Rodena. Bienvenida. ¿Qué tal, ¿Cómo le va? Andrés? Muy bien, gracias. Un gusto tenerla, ¿eh? Para mí también estar acá. ¿Lo conocía el doctor Befani? Sí, sí lo conocía, sí. Va a quedar como que este es un programa donde amigos invitan a amigos. ¿Viste? Sí, que es bueno eso, ¿eh? ¿Sí? Rosario todavía guarda esa escala de más o menos humana, más allá de la metrópoli en la que se ha convertido, ¿no? Sí. Entonces uno en la calle se encuentra con amigos y acá en un programa de televisión también. Usted sabe que me olvidé decirle respecto del doctor Befani, hay un trabajo publicado sobre estadística de salud en Santa Fe que es brillante, ¿eh? Ajá. Digo esto porque generalmente nos quejamos, y en lo personal me quejo y reclamo, de las falencias que tenemos a nivel estadístico en Argentina. Sí. Bueno, este trabajo se puede encontrar fácilmente, es realmente muy bueno. Con números que me sorprendieron, no es el momento de darlo, simplemente para aquellos que les guste, pueden acceder googleándolo tranquilamente. Con respecto a las enfermedades infecciosas. A la salud en general. A la salud. ¿Cuánta gente tiene obra social, cuánta gente no? Muy bueno. Muy bueno. Qué bien. Lizzy, ¿por qué Lizzy? Porque me llamo Eloísa. Sí. Y se ve que, bueno, qué sé yo, cuando era chica mi papá me habrá visto en el Moisés y habrá dicho, es demasiado nombre para un bebé. Y bueno, y fue Lizzy y es Lizzy, para todo el mundo es Lizzy. Claro. Sí. Como los jugadores brasileños, que llega un momento que son... Claro, sí, ya el que me dice Eloísa me sorprende a veces, ¿no? Bueno. 17 de octubre. Sí. ¿Bisagra de la historia argentina? Sí, en el siglo XX, bueno, es un hecho fundamental, pero digamos, la historia es un devenir, es un proceso. Yo creo, a mi juicio, la gran bisagra en el siglo XX, el 17 de octubre es una consecuencia, pero quizá la gran bisagra, el hecho, el factor jurídico y político más importante, creo, para mi juicio, es la ley Sáenz Peña, que es el voto secreto universal y obligatorio, que es un instrumento jurídico y político que permite nada más y nada menos que un poco descomprimir las tensiones que tenía el siglo XX cuando se inicia en una sociedad que ya estaba transformada por efecto de la inmigración. Claro. A principios del siglo XX, en la ciudad de Buenos Aires había más extranjeros que nativos. Entonces, que obviamente con el decurso de las décadas, la inmigración comienza en el 60 y pico, 1860 y pico, claro, 1870, bueno, son los nuevos actores sociales que piden un lugar en el espectro político y económico. Y arrancarle al orden dominante la ley Sáenz Peña costó sangre, realmente, en el sentido literal, en el sentido real del término, porque bueno, provocó guerras, enfrentamientos, pero bueno, cuando se instala, cuando se decreta, cuando empieza a funcionar, permite el acceso de los nuevos actores sociales que tenía la Argentina, no solamente en la elección de sus gobernantes, sino también se los convoca al consumo. Se la critica, yo eso lo dije por teléfono charlando con Lizzy, permítame, para no quedar afuera de todo aquello que la mencionan. Les decía, cuando hablé por teléfono de la invitación que le hacíamos desde el programa, le hice referencia que la ley Sáenz Peña, justamente, el paso del tiempo, la ha criticado mucho porque está mal utilizada la palabra universal, porque las mujeres no votaban. Así es, las mujeres no votaban. Pero para aquel momento el universo era ese. Para su momento fue totalmente revolucionaria. El voto secreto es universal y obligatorio, permite nada más y nada menos que la incorporación de toda esa enorme masa en lo que se ve, digamos, la inmigración desdibuja la fisonomía tradicional del país. Y el orden dominante que la promueve y que fue una brillante política de Estado en el siglo pasado, el régimen liberal, en todas las oficinas, en las embajadas extranjeras, había una oficina de propaganda alentando al inmigrante a venir a Sudamérica porque la Argentina necesitaba abrazos. Ahora, cuando esa gente transforma el país, la estructura dominante se resiste a darle participación. Y eso provoca muchas tensiones. Y la ley Sáenz Peña descomprime esas tensiones y es prácticamente la creadora del Estado moderno. Es la que permite el ascenso de Hipólito Yrigoyen, que le da lugar yo diría, el primer atisbo de la clase media argentina. Y luego, el 17 de octubre del 45, Perón completa esa revolución política en las dos patas que han sido las más, donde el peronismo ha funcionado mejor.
que es en la parte social y económica. Entonces el siglo XX, pese a las turbulencias que tuvo, porque hubo 5 interrupciones institucionales, con todo lo que eso implica, con la alteración del sistema político, las relaciones sociales que se alteraron, una economía que se descalabró. El siglo XX en la Argentina es un siglo muy interesante, porque ahí todos encontramos un marco de pertenencia, no solamente porque todos, porque si hacemos un chequeo acá, los que estamos en este estudio, el 90% descendemos de los que llegaron en los barcos. Sacones. Exacto. Bueno, todos... Ruso, que de ruso no tiene nada, pero claro. es ruso. Bueno, todos encontramos un marco de pertenencia. Y no solamente eso, que encontramos también la forma de acceder a la comida, al vestido, al techo, algo que es intangible y que quizás es más importante, que es la conciencia nacional. En el siglo XX se fragua la conciencia nacional, es decir, el orgullo de ser argentinos, de sentirnos parte de una historia. Entonces, pese a las turbulencias que tuvimos, ¿no? Pese a los enfrentamientos lamentables que hubo entre argentinos. Bueno, y el 17 de octubre realmente es una fecha formidable, un episodio fundamental. Bueno, yo creo que la era de las masas tocó a las puertas del país. Y había un hombre que era Perón, sí, que supo interpretar ese momento histórico posterior a la guerra. ¿Y existía? Estamos jugando con indemostrables. Sí. ¿Pero pudo existir un 17 de octubre sin Evita? Sí, eso es se llama en historia un análisis contrafáctico, no contra lo que pasó. ¿Qué podría haber pasado si no pasó? Sabemos, por eso no sabemos. No sé sin Perón y sin Evita. ¿Por qué me decís vos sin Evita? Porque vos pensás que Evita fue más determinante que Perón en el 17 de octubre. Sí, pero para mí el peronismo en su máxima expresión y en su máxima pureza es hasta Evita. Claro, pero yo no sé qué hubiera sido también, siguiendo con tu argumentación, qué hubiera pasado con Evita sin Perón. No hubiera existido. Obviamente. No, pero eso no. Digamos, fue se dio entre ambos, es una situación desde el punto de vista histórico tan irrepetible, creo que no se va a volver a repetir, más allá de la posición que cada uno tenga, porque es todo respetable. No estamos hablando de eso. Se dio una interacción dialéctica entre los dos. Quizás el peronismo sin Evita hubiera tenido un carácter más burocrático. Evita le insufló esa pasión, ese compromiso, esa entrega, el sentimiento. Evita no presentaba una nota en la mesa de entrada diciendo, claro, téngase, por favor. Sí. No, ella usó el poder como nadie en la Argentina. Tuvo una intuición de lo popular, con todo lo que lo popular tiene de maravilloso y de contradictorio al mismo tiempo. Es decir, es un personaje irrepetible, ¿no? Sí, sin duda. Se consumió en el mismo fuego que encendió también, ¿no? No es casual que se haya muerto de un cáncer también, ¿no? Tanta pasión, tanto fuego, ¿no? Sí. Yo le decía eso de Evita, porque entre los libros, no soy un gran lector, soy un lector mediocre. Entre los libros más bonitos que he leído está el 45 de Félix Luna. Sí, buen libro. Un libro maravilloso. El famoso libro que uno lo arranca y lo termina. Claro, sí. Y pasa el tiempo. No sé. Sí, el 45 es un año fundamental en la historia argentina, que también provoca, digamos, divisiones muy irreconciliables, que yo creo que el país procesó. Yo soy una convencida, ¿sí? Que sí, yo estoy convencida que el país, los que se pusieron, los que estuvieron, los que participaron y se beneficiaron, más los que estuvieron en contra, yo creo que se diluyó eso. La sociedad procesó esas diferencias. ¿Usted dice? Sí. Quizá quienes quieren revivirla no es la gente común, sino algunos dirigentes. Y el 17 de octubre, sí, Lisi, ¿fue algo exclusivamente de la ciudad de Buenos Aires, el conurbano, y el interior estuvo al margen? No, acá en Rosario hubo movilizaciones, en las grandes ciudades, en Rosario, en Córdoba, hubo. La gran movilización es en Buenos Aires, obviamente, claro, porque
todo ese cordón industrial que tenía Buenos Aires, toda esa periferia de obreros, porque usted piense que Perón es elegido secretario de Trabajo y Previsión en el año 43. 43, sí. Y él, entre el 43 y el 45, que un poco los oficiales del GOU, entidad a la que él pertenecía, le dan como la última oficinita, como diciendo, bueno, conformate, vamos a este joven coronel. Y él desde ahí, desde ese lugar pequeño, insignificante, la Secretaría de Trabajo y Previsión, inicia una fabulosa revolución y recorre el país y sobre los gremios que ya existían funda su propio movimiento obrero. Acá Rosario vino muchas veces, Perón era muchas veces, estoy hablando de, porque mi padre me lo contaba esto, 3 o 4 veces. ¿Peronista su padre? Sí, fundador del peronismo aparte. No. Y evitista aparte. También, sí. Perdón que le haya interrumpido. Sí, entonces la astucia que él tenía y la percepción de ese particular momento histórico, donde era el fin de la guerra y era un momento ideal para el Cono Sur, porque el mundo central estaba ocupado en recuperarse desde el punto de vista político y económico, y es un poco la era de los estados nacionales también, porque el fin de la guerra meritaba que los estados nacionales recuperaran su papel regulador. Bueno, a él le permite hacer la revolución que hizo, con sus errores y con sus aciertos. Pero a mi juicio, una inclusión, un proceso de inclusión y de movilidad social ascendente que yo creo que la Argentina no lo había registrado nunca. Que había venido, era un proceso que se iniciaba con la ley Sespeña, ni con Irigoyen, incluso con los mismos conservadores, porque todas las grandes regulaciones de la economía, Junta Nacional de Granos, de Carne, son de la época del 30, no las hace Perón. Pero bueno, es un proceso que en el siglo XX que se va madurando, y bueno, permite la sindicalización de los trabajadores, la incorporación, el ensanchamiento de la base social del sistema con el acceso a la educación, la industrialización del país, y lo que a mi juicio es una de las cosas más importantes, que es vuelve a retomar una tradición histórica que todavía está inconclusa, que es la unidad latinoamericana. Cuando Perón hace el plan ABC entre Argentina, Brasil y Chile, tiene la visión geopolítica que tuvieron primero los libertadores, San Martín y Bolívar, de que la Argentina no tiene destino sino en el gran bloque latinoamericano, que es una asignatura pendiente todavía, que no es simplemente un intercambio aduanero, la eliminación de las aduanas interiores. Es un bloque político que pueda funcionar aún con problemas, como la Europa unificada hoy, como el bloque de la Unidad Europea, y que yo creo que ahí su genialidad se evidenció en eso. Él hablaba del futuro como un futuro de bloques, no de países. Él hablaba de un futuro continental, que es lo que estamos viendo en el mundo actualmente, ¿no? Lizzy, ¿se queda un ratito más y hablamos? Uno de los títulos que puse para acompañarla es Siglo XX, Cambalache y Progreso Diferente. Bueno. Para ver otra cosa. No? Tengo un amigo muy gorila, que dice que en la época de Evita, esto para hacer referencia al comienzo, ¿no? En la época de Evita pasaban los trenes y te daban juguetes, y en la época de Menem ya no, ni los trenes pasaban. Muy gorila. O sea que prefería la época de Evita. Sí. O sea que es un gorila disfrazado, me parece. En el fondo es peronista y no se da cuenta. No va a terminar esto cuando dice que todos somos peronistas, porque no. Bueno. Ya volvemos en el último tramo del programa con Lizzy Rodenas, historiadora.